Es, es más platicado, ¿no? Es una plática, Ok. es una conversación abierta, en el que usted tranquilamente deseo que usted se abra y nos platique abiertamente sobre sus experiencias. Antes, como decía el punteo, voy a hacer una breve introducción Claro. sobre el programa. Nuevamente nos presentamos aquí, le damos la bienvenida a todos y a todas, les damos la bienvenida y esperamos que en la diversidad de horas en las que son vistos este tipo de programas alrededor del mundo, porque hemos sido vistos hasta en Frankfurt, hemos sido vistos en Virginia, hemos sido vistos en una diversidad de lugares, en múltiples lugares, y entonces no podemos decir buenos días, buenas noches, al contrario, decimos buenos días, buenas noches, Claro. depende de donde usted nos esté viendo, ¿verdad? También voy a aclarar algo porque se me hizo una serie de cuestionamientos, me dijeron que por qué solo la Matías, ¿verdad? Hago la observación que mi primer programa fue con una catedrática de la Mónica Herrera y no voy a esconder que hay una preferencia por la Universidad Autor C. Matías Delgado, es mi alma mater, pero prometo que va a haber otras universidades y otras expresiones como debe ser en un canal de esta naturaleza. Ahora, yo soy graduado de la Universidad de El Salvador, ¿va? Solo mi maestría es de la Matías. Fabuloso, entonces ya tenemos aquí un híbrido y fabuloso. No, y yo de plano no tengo, uno tira hacia su alma mater, pero tengo amigos y tengo encuentros con todo tipo de personas. Yo mismo estudié en línea, yo le conté a usted, estudié en línea administración de empresas, una especialización en metrón, y me tocó hablar con rusos, con hindúes. Entonces, nosotros que estudiamos comunicaciones no podemos estar cerrados a expresiones de ideas diversas a las nuestras y a opiniones que son confrontadas, contrastadas con las nuestras. Hay otras visiones, hay otros enfoques, hay otros pensum universitarios que también son válidos, aunque uno termina pues prefiriendo siempre los suyos porque son suyos, como dijo el escritor, ¿verdad? Uno no ama a su nación porque sea buena o mala, sino porque es suya. Uno ama a la universidad porque es suya. Estoy esta noche con el licenciado William Hernández y es para mí un honor. Tiene una vasta experiencia en comunicación política, comunicación publicitaria, diversas expresiones de comunicación. Ya voy a permitir que él haga una introducción sobre sí mismo breve para que entremos en los puntos. Digo un honor porque he escuchado sus opiniones y me parece que son opiniones bien fundamentadas de alguien que no solo ha bregado en el campo de batalla de las comunicaciones, sino que también tiene una base teórica muy amplia y sobre la cual él construye sus contenidos y sus conceptos. Entonces, bienvenido, licenciado Hernández. Es para nosotros fabuloso, no existe otra palabra, tenerlo aquí esta noche y esperamos de usted, como hemos tenido a todos aquí, y repito, opiniones abiertas, ¿verdad? Es un momento difícil, vamos a hablar esta noche sobre comunicación política y es un momento difícil en el mundo porque hay una lucha y uno de los instrumentos mejor utilizados en este momento es la propaganda, que es comunicación política. Entonces, bienvenido, licenciado Hernández. Dele una introducción sobre sí mismo breve para que alrededor del mundo puedan saber algo sobre usted que emana desde su propia experiencia, desde su propia boca. Gracias, Ernesto. Me da gusto estar compartiendo contigo quizás muchas cosas que vamos a conversar. Yo me he desarrollado por mucho tiempo, he manejado los DIRCOM, lo que son las direcciones de comunicaciones de instituciones públicas en El Salvador y de algunas empresas. Además, soy docente de pregrado y maestría, con énfasis en materias de campañas, marketing político, marketing social, investigación,
Y también desarrollo lo que es el periodismo. Soy editor en uno de los principales periódicos de El Salvador. Eh, Estudié un tiempo en la Universidad de El Salvador. Bueno, no estudié, me gradué de la Universidad de El Salvador. Luego desarrollé trabajos de investigación, estudios de investigación en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, Estados Unidos. Y luego completé mi maestría en El Salvador, ¿verdad? He desarrollado diferentes cursos, he desarrollado diferentes campañas, he estado asesorando anteriormente a, digamos, y manejando mucho el tema de imagen, de marca, ¿verdad? Así que es un gusto estar contigo. Ya algunos me conocen como William Hernández, otros me conocen como Walex Hernán o Walex, que es, digamos, mi marca profesional que yo acostumbro usar. Así que estoy en tus manos para la que tú quieras conversar conmigo. Ok, comencemos entonces aquí con lo que nos atañe, Lick Hernández. Aquí hay un punteo muy interesante porque en El Salvador es innegable que hubo un giro en la comunicación política a partir del 2019 y nosotros queremos escuchar sus opiniones. Este giro en el 2019, ¿cómo contrasta con la comunicación, con el modelo de comunicación que se vino dando desde los finales, desde la posguerra hasta el 2018? Hubo dos grandes expresiones de comunicación, desde la derecha y desde la izquierda, pero digamos hubo algunos criterios que mantuvieron una linealidad, podríamos llamarle de esa manera, ¿verdad? Siempre hubo unos límites, ahora no, se han roto esos límites y entonces nosotros queremos escuchar su opinión específicamente en cómo contrasta este nuevo momento de comunicación y este modelo de comunicación con el modelo de comunicación que nació en la posguerra y que terminó, llamémoslo así, en el 2018. Fíjate, me vale recordar, por ejemplo, en la época de la guerra en El Salvador, que existía, digamos, dos grandes aparatos, ¿verdad? Dos grandes aparatos propagandísticos, dos grandes aparatos ideológicos, dos grandes aparatos informativos. Por una parte estaba, digamos, el gobierno con su institución, como la Fuerza Armada, y teníamos en el otro componente teníamos a la guerrilla, la exguerrilla, el FMLN. Cada uno, digamos, tenía sus elementos informativos de propaganda y contrapropaganda, ¿verdad? Vale recordar que muchas de las radios de la exguerrilla funcionaban, dos de las radios funcionaban en la clandestinidad. Radio Venceremos, digamos, La Voz del Pueblo, que era, digamos, como el brazo informativo del FMLN. Y por su parte, digamos, la Fuerza Armada tenía su aparato ideológico, ¿verdad? Que era, digamos, el famoso COPREFA, el Comité de Prensa de la Fuerza Armada. Ok, pero fue terminando la guerra, fue terminando, digamos, el conflicto armado y, digamos, la guerrilla dejó de estar en la clandestinidad, dejó de ocupar Radio Venceremos, dejó de ocupar la otra radio. Entonces, se sumaron, digamos, al proceso democrático. Lo que yo puedo decirte, digamos, de esa etapa y luego saltando a otra etapa ya posguerra, donde, digamos, se desarticuló un poco el aparato propagandístico que estuvo funcionando en la guerra, porque en aquella época era mucho decir, hemos causado tantas bajas al enemigo, nos hemos doblado, nos hemos tomado el pueblo de Arcatao, como decía la guerrilla, o estamos ahorita, hemos derribado el helicóptero donde iba Domingo Monterrosa, o sea, todo eso, ¿verdad? Claro, cuando terminó la guerra, ya con la firma de los acuerdos de paz, eh, las funciones comunicológicas cambiaron bastante. ¿En qué sentido? Ya, digamos, el FMLN entró ya a su vida política, ya como partido político, necesitaba tener su secretaría de comunicación o su secretaría de información, y de igual manera los gobiernos en turno, en esa época era el del presidente Cristián y luego Armando Calderón Sol, fueron generando, digamos, también sus estrategias de comunicación, sus estrategias políticas, ¿verdad? En aquella época, yo recuerdo, no era el nivel que tenemos en organización ahora. En aquella
En aquella época funcionaba una Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia que estaba con todos los ministerios y cada ministerio incluso pasó mucho, digamos, en la época después de Francisco Flores, luego de Saca, y casi muy similar se replicó en la época de Funes y Salvador Sánchez, eran que eran tener gabinetes de comunicación en diferentes instituciones. Emanaba una línea, digamos, a partir de lo que era la Secretaría de Comunicaciones o la Presidencia de la República para manejar lo que eran, digamos, el discurso político. Y ahí se caracterizó que cada uno de los gobiernos tenía como sus eslogan y toda su estrategia de comunicación. Hago este pequeño recorrido para decirte, bueno, sí, todos manejaron mucho el tema de los gabinetes de comunicación independientes, fíjate bien, independientes en cada una de las instituciones, que sí respondían, digamos, a, a una orden o a una directriz de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Entonces, se generaban campañas en torno a diferentes temáticas. Siempre siempre la comunicación giró alrededor del presidente y muy poco alrededor del vicepresidente, pero digamos yo considero que fue, digamos, manejada de una manera bastante conservadora. Ahora, digamos, con un nuevo gobierno de, de Bukele, eso se transforma totalmente, ¿ya? Y cuando digo se transforma totalmente es que la forma de comunicar, la forma de llegar a las personas, la forma de tratar de conectar con la población salvadoreña cambió y ha cambiado drásticamente. Todo gira alrededor del presidente Bukele, todo gira alrededor de la Secretaría de Comunicaciones, que ahora lo que ha hecho es que ha formado, digamos, un gran aparato de propaganda, un gran aparato de propaganda que ya no solo ha alineado, digamos, a las instituciones, sino que las usa como plataforma para divulgar sus mensajes. Y ahí vimos, por ejemplo, hemos ido viendo los cambios que han ido teniendo la forma de comunicar, los mensajes, cómo se trasladan, digamos, las herramientas para trasladar la información. Incluso eso lo hemos visto en otros aparatos del Estado. Por ejemplo, cuando tomó posesión la legislativa dominada por Nuevas Ideas, cambiaron logo, despidieron a todo el personal de comunicaciones, contrataron otro nuevo personal y curiosamente cuando sucedió el cambio en la Fiscalía General de la República, sucedió lo mismo. Cambiaron en la Fiscalía, cambiaron, digamos, la forma de... y así pasó en la Policía Nacional Civil, así sucedió también en todas las instituciones. Y luego, posteriormente, quizás lo más reciente, lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia también se modificó el aparataje, digamos, los DIRCON que funcionaban en Corte Suprema y lo que era centros judiciales también cambió y se modificó, ¿verdad? Entonces, el aparato propagandístico ahora es más enorme, es mucho más grande. Y a la par de esto podríamos agregar que también el gobierno ha creado sus propios medios informativos. Esto para generar de alguna forma un contrapeso a aquellos medios que de alguna manera pueden ser incómodos para el régimen. Crearon un periódico, que es el periódico El Salvador, a partir de fondos públicos, digamos, de instituciones del Estado, reforzaron todo lo que es televisión cultural educativa, que ahora ya no existe televisión cultural educativa, ahora es Canal 10, ¿ya? Canal 10 que es un brazo potente para informar, un brazo propagandístico. Radio El Salvador también tuvo su viraje, ¿verdad? Y así digamos, eh, se cambió la manera tradicional de comunicar que antes teníamos y ahora tenemos toda una maquinaria, y digo maquinaria porque así es. Casa Presidencial tiene grupos grandes de periodistas, fotoperiodistas, camarógrafos, personal para social media, y así, digamos, se minimizó mucho la comunicación
de las instituciones. Si bien están ahí los comunicadores y todo este tipo de personas, pero están llevando más una agenda que viene de la presidencia de la República. Entonces, en resumen, te Sobre podría ese decir, tema, sobre sí, ese tema, quería, perdone que lo interrumpa, pero sobre ese tema, vamos a ver si puedo yo opinar en este campo en el que también me desarrollé. Siento que nosotros podríamos sintetizar el modelo de comunicaciones de Arena, cuyos miembros venían de la empresa privada, como un sistema de comunicación propagandístico publicitario muy bien estructurado, porque la verdad es que Arena manejó muy bien su imagen. A eso correspondieron 20 años de gobierno de Arena, ¿verdad? Es decir, Arena manejó muy bien su imagen hasta que el desgaste político le pasó factura. El Frente, con esto quiero decir, Arena manejó un modelo de comunicación publicitaria como se maneja desde la empresa privada, un poco centralizado el mensaje, ¿verdad? Se elaboraba todo en una o dos agencias de publicidad y a partir de ahí se construía los contenidos que en aquellos entonces, como usted bien dice, era modelo broadcasting, como dice Formanchuk. Nosotros, titiriteros, comunicamos a las masas y no hay posibilidad de feedback. El Frente creo que cometió un error en términos de comunicación. Lo digo con conocimiento de causa. El Frente dispersó las comunicaciones. Democratizó tanto las comunicaciones que las comunicaciones se diluyeron. Se diluyeron no solo en los contenidos, sino que en términos de calidad, en términos de cantidad, en términos de precisión, de integración. No hubo un mensaje integrado o un mensaje desintegrado, hubo una desorganización en la comunicación, lo cual también le pasó factura. Hoy nuevamente el gobierno de Bukele tomó un modelo centralizado de las comunicaciones. Toda la comunicación emana y se maneja de manera corporativa. Usted mismo lo acaba de decir, todos los ministerios, todas las instituciones son vasos comunicantes, son ecos, ¿verdad?, de el contenido centralizado que emana desde Casa Presidencial y los medios y también otras plataformas que sirven de evangelistas, es decir, sirven de reproductores del mensaje a nivel de transmedia y de multimedia. Entonces, ¿cree usted que pudiéramos sintetizar de esta manera un poco 30 años de comunicaciones? Porque es difícil, ¿verdad? eh, Sintetizar, pero fíjate que creo que es estos difícil. modelos se sintetizan un poco de esta manera. ¿Qué piensa usted? Fíjate que es difícil, pero sí, digamos, con la experiencia y lo que yo he vivido, digamos, sí podría decirte los cambios en la forma de manejar. Yo creo que en el caso del FMLN le faltó, digamos, tener mucho más profesionales. Quizás la directriz quizás no estaba, digamos, muy clara a, a qué es lo que querían, digamos, de alguna forma estar manejando a nivel del mensaje. Y si bien el primer gobierno que fue del prófugo Funes, de alguna forma, él que era comunicador y, digamos, tenía esa facilidad, pero ya en Sánchez Serén ya no vimos eso. Sánchez Serén ya no tenía esa capacidad para transmitir mensajes. Es más, él no, rara veces hablaba y cuando hablaba, pues a veces cometía errores. No había una claridad. Entonces, sí, hubo una gran deficiencia en el manejo, digamos, de las comunicaciones. Eh, Algo que, digamos, la administración de Bukele recapituló, y aquí hay que ser bien claro, mucha de la gente que está con Bukele ya había estado con Arena, por ejemplo. Su secretario de prensa había estado con Tony Saca, ¿eh? Había estado en instituciones públicas, entonces ya de alguna forma tenía un conocimiento de cosas que funcionaron y también un conocimiento de cosas que no funcionaron. ¿Ya? Entonces, y más, digamos, la incorporación de los asesores venezolanos que traían, digamos, ya modelos explorados, que habían dado resultados en Venezuela. Entonces hacen, digamos, esa combinación de elementos, y por eso no es extraño el hospital de las mascotas
algo que también hizo Nicolás Maduro, las bolsas solidarias que también que hicieron en Venezuela, y así hay una serie de componentes donde las estrategias venezolanas de alguna forma han sido replicadas acá en El Salvador. Si bien, vamos a ver, en la historia política los partidos es importante reconocer el desgaste que tienen. Tú mencionaste los 20 años de arena, sí, de alguna forma, pero eso provocó un desgaste. Y ese desgaste lo que provocó es que ganara el FMLN. Es Y inevitable. ahora, y ahora el FMLN más los desgastes y su última gestión presidencial, que fue bastante, yo diría bastante pobre quizás, de alguna forma Deficiente, deficiente. deficiente, digamos. De alguna forma eso facilitó que en una investigación de mercado, en una investigación de marketing político, se tratara de identificar cuáles son las cosas que los salvadoreños, digamos, de alguna forma estaban cansados. Y de ahí salieron los famosos eslogan de devuelvan lo robado, ¿no? Hay que Ahí admitir salieron, que el presidente Bukele creó un personaje, ha creado un personaje, es muy interesante, su chumpa, es decir, toda la semiótica que se maneja, la gorra, el acto de rebeldía, un joven rebelde que se revela, valga la redundancia, contra el poder establecido y encarna un deseo del pueblo salvadoreño de revertir, sobre todo la presidencia de Salvador Sánchez Serén, que fue definitivamente la palabra, subrayémosla, deficiente. No solo no era un buen comunicador, no era un líder integrador, no había una linealidad, no había líneas. Había equipos brasileños vinieron y hubo asesoría, pero nunca escucharon. Entonces, claro, como dijimos, la factura pues resultó en todo esto que hemos visto y que ha sido una lección de comunicaciones para todos los comunicadores de El Salvador y ha servido de modelo para otros países con la influencia que han aportado los venezolanos a los equipos que ya aquí también, como usted bien lo decía, ya tenían experiencia. ¿Verdad? Los equipos de publicidad que llegaron de la agencia de él a Casa Presidencial, los que se sumaron, que venían con Saca desde Ghana y y de Arena, ¿verdad? Y también los venezolanos. Entonces se construyó ahí una fusión de expertos con una capacidad muy interesante y además en un periodo en el que en El Salvador había que empujar un cambio para la digitalización de las comunicaciones, porque las comunicaciones seguían teniendo en el fondo y en el subconsciente de muchos DIRCOMs esta estructura, repetimos, que dice Formanchuk, la llama de broadcasting, es decir, no habíamos terminado el salto cualitativo de comunidades en red, sino que seguíamos pensando comunicación de masa. Nosotros y ellos, ¿verdad? Nosotros lanzamos los mensajes y ellos tienen que aceptarlo. Y esto ya no funciona. Es decir, la gente hoy sí, opina sin y duda, cambia y sí, le da sin vueltas. duda, sin duda. Y hay que tomar en cuenta también el desarrollo de las tecnologías de la información, el desarrollo del social media, el desarrollo de la web que antes no se tenía, ¿verdad? Sin embargo, fíjate, aquí bien importante cómo el aparataje propagandístico está ocupando esa herramienta, pero también vale la pena reflexionar y vale la pena revisar un poco, en el caso de El Salvador, que la penetración de móviles, la penetración de Internet todavía tiene una brecha bastante alta, ¿verdad? Prueba de ello es que yo, bueno, hace un par de años revisé algunos estudios sobre dónde el presidente Bukele, cuando en aquel momento era candidato, dónde depositó la mayor parte de su inversión publicitaria, dónde trató de conectar. Todos creíamos, fíjate, todos creíamos que era de manera digital, que era de las redes sociales, que era de las cosas de los Facebook Live que él decía, pero ahí había también una especie de engaño de eh, meter más gente a los bots, los trolls y todo lo que nosotros queramos llamar para dar la impresión de que tenía bastante impacto. Pero cuando revisamos las cifras, nos damos cuenta que el mayor impacto o el mayor gasto de publicidad de la campaña de Bukele no estuvo en el componente digital, sino que estuvo en la televisión. Luego estuvo en radio.
y luego estuvo en calle, y luego estuvo en menor escala en periódicos. Y el último componente era lo digital. El presupuesto, cuando uno lo ve de acuerdo a monitoreos de campañas que ha hecho Acción Ciudadana con mucha información, te indica que el esfuerzo no estaba en el social media. En la pauta no estaba. Era una especie de perifoneo desde social media para impactar, ¿verdad? Para llamar la atención, para que se replicara el contenido. Y mucho de esto lo siguen haciendo. Por ejemplo, hay grupos de periodistas, hay grupos donde la presidencia comparte constantemente todo su material informativo. Hay una forma de comunicar. Bueno, hemos visto como, por ejemplo, la Policía Nacional Civil en sus famosas redadas últimamente está ocupando muchos componentes psicológicos para hacer las presentaciones. Y vemos a la policía con sus fusiles imponentes y a los detenidos y a los pandilleros arrodillados. Esa es una forma de comunicar. Esa es una forma de enviar el mensaje que quien tiene el poder soy yo, quien de transmitir eso a la población. Entonces, sí, en el aparataje se están manejando diferentes elementos, diferentes componentes que para la academia es importante eh, verlos, pero además estudiarlos, ¿verdad? Analizarlos, porque como decimos en comunicación, todo comunica, ¿no? Nada es casualidad, nada. Una toma, nada es casualidad. Entonces, como nada es casualidad, lo que esto nos indica es que todo lo tenemos, todo está en este aparataje, está planificado, está pensado hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, te podría decir, bueno, hemos visto en las últimas semanas que ha habido un cambio de ministro. Dejaron a una ministra que realmente no era nada mediática, ¿ya? Ahora tienen un ministro más mediático en el tema de educación y que de entrada y de golpe ha comenzado con el tema de la mejora y reestructuración de las escuelas. Algo que los medios que no son afines al gobierno de alguna forma habían estado mostrando las deficiencias en las que están estudiando versus los gastos que tenemos en Bitcoin. Entonces, de alguna forma, el régimen se dio cuenta de eso y inmediatamente contrarrestó. Quitó a una funcionaria que no era nada mediática, puso otro funcionario que ahora tiene un rol mediático y que incluso te está haciendo acompañar de otras funcionarias, de otra funcionaria del gobierno. Entonces, no pueden estar estáticos, no pueden estar estáticos. Esto está Aquí, cambiando constantemente. aquí quiero que entremos en ese tema porque ese tema es un tema interesante. Vamos a dar un salto y vamos a caer directamente en este tema porque viene como anillo al dedo en este momento. Lo que usted dijo, no hay toma, no hay cabos sueltos en estrategia de comunicación. Lo estamos viendo ahorita en la guerra de Rusia y Ucrania. El manejo, dicen los mecanismos de inteligencia, la propaganda la están haciendo los británicos que, como usted y yo sabemos, desde la Primera Guerra Mundial, ellos ya habían desarrollado una capacidad para propaganda espectacular. Entonces, la comunicación política como arma ideológica en este momento en El Salvador y en general en el mundo entero. ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta esta comunicación política como arma ideológica? Ahorita usted acaba de hacer una gran tilde, un gran acento sobre ese punto específico. Ha enumerado una serie de condiciones que tienen que ver con la capacidad de producción del gobierno y la capacidad de generación de contenidos y el manejo de la imagen. Cambia personalidades, los mediatiza y nuevamente vuelve a alinear a los públicos en el objetivo y en la agenda que él tiene desde casa presidencial. Entonces, su opinión, la comunicación política como arma ideológica en este momento, no solo en El Salvador, aunque puede extenderse en El Salvador, pero también hay un componente en el mundo entero que lo estamos viendo ahorita.
Por ejemplo, ya hablaron de videos donde se ve un piloto de Ucrania bajando 6 aviones rusos y después dieron cuenta que es hecho en un videojuego, ¿verdad? Y los tanques y en general, ¿cómo están manejando la opinión pública a partir de propaganda bien construida, muy inteligentemente construida, ¿verdad? Porque la gente no sabe y la gente no ha estudiado comunicación de masa. Vamos a ver, Entonces, lo que sucede, vamos a ver, lo que sucede, Ernesto, esto tiene mucho que ver con tus audiencias, tiene mucho que ver con tus públicos, ¿verdad? Acá, en el caso de El Salvador, por ejemplo, tenemos baja nivel de escolaridad y si nos vamos a nivel universitario, tenemos bajo nivel universitario de los salvadoreños en este país. Entonces, eso facilita que cualquier mensaje, cualquier imagen eh, pueda ser, pueda ser aceptada, ¿ya? Pueda, de alguna forma, la persuasión tiende a ser más sencilla, ¿ya? Pero cuando tú tienes personas que tienen un nivel de conocimiento, cuando tienes personas, cuando tienes población que tiene algún grado, digamos, de educación o ha estudiado o ha tenido la oportunidad de leer diferentes cosas como la persuasión, entonces son más difíciles de poder convencer. Pero la gran mayoría acá en El Salvador, yo recuerdo, por ejemplo, el tema de la bolsa solidaria. El tema de la bolsa solidaria, la gente decía, no importa que esto roben, pero son los únicos que me han dado algo. Entonces, tú dices, cuando tú escuchas eso, dices, eh, o sea, está bien que sea ladrón, pero me dieron un poquito, ¿no? O sea, es un nivel de conformismo que de alguna forma hasta confundimos el componente de los valores, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, digamos, el aparato de llegar a la gente, de tratar de convencer a las personas, lo primero que hacemos, se re, mira, ¿quién es quién es tu audiencia? ¿A quién me tengo que dirigir? Cómo tengo que hablarles? ¿Cómo tengo que conectar con ellos? ¿Cuáles son los estereotipos que yo debería de estar usando para que ellos de alguna forma se identifiquen conmigo? Sin duda, acá en el caso de El Salvador, muchas de estas cosas las hemos visto por fomentar aquel especie de odio a clases políticas anteriores. Bueno, vemos en la Asamblea Legislativa que hay diputados que tienen, que pertenecieron a partidos políticos, tanto del FMLN y algunos tienen de descendencia de otros, de arena principalmente. Entonces, o esas mutuaciones raras. Ahora, también en el componente político propagandístico se juega mucho con el engaño. Hay una forma de persuasión. La persuasión puede ser por el miedo, ¿ya? ¿De acuerdo? La persuasión puede ser por el engaño, ¿ya? Cuando yo, para convencer a las personas, recurro a lo que puedan ser, digamos, algunas técnicas para hacerlo. No estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, lo que estoy diciendo es que son formas para poderlo hacer. Y ahorita, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo en Ucrania, lo que está haciendo Rusia, han salido muchas cosas, porque que hemos visto a la Miss de Ucrania con un fusil, que hemos visto, bueno, ya tú dijiste el de los aviones. Yo cuando vi eso de los aviones en redes sociales, yo dije yo, wow, hey. Pero cuando comenzas tú a ver la veracidad de algunas cosas, te das cuenta que tiene otro objetivo, ¿verdad? Y ese otro objetivo es casi como lo que sucedía aquí en El Salvador en la época de la guerra. Ok, ya nos bajamos un AK-47, vamos ganando. ¿Ves? Estás enviando mensajes a lo que son, digamos, tu tropa, a lo que son tus simpatizantes, a lo que son las personas que tienen adeptos contigo para que no baje esa moral. En el hay caso de... algo aquí, solo quisiera tocar Sí, este punto porque definitivamente hay que admitir, primero, que la comunicación ha sido bien manejada por este gobierno.
Y hay que admitir también en el contraste en el que hablábamos al principio, desde mi punto de vista, de que los gobiernos de Arena y el FMLN se desgastaron tanto. Y por eso hablé de modelos muy similares. No creo que hayan sido iguales, pero claro, como se manejaban ellos dentro de una normativa, como usted lo dijo, vean, había una normativa, entonces podrían parecer, en un acto de simplificación comunicativa, podrían parecer iguales, los mismos de siempre, ¿verdad? Aunque no creo que hayan sido iguales, porque no es cierto. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. Pero sin embargo hay que admitir que ellos se desgastaron. Entonces la técnica que se utilizó es antes y después. Mire cómo era antes, mire cómo era. Y eso ha sido una constante en el discurso y en la narrativa que ha utilizado el gobierno. Antes y después. Mire cómo era antes, mire cómo. Aunque no haya sido cierto o sea cierto, no importa. Parte de la propaganda, una base de la propaganda, sobre todo cuando es utilizada con fines militares, como usted lo dijo, es el engaño, ¿verdad? Eso es una base del engaño. ¿Cómo podemos llegar a las emociones a través del engaño? ¿Qué es lo que está sucediendo con Zelensky, que aparece con su uniforme militar? Y eso fue en el 2021. No ha salido de su edificio posiblemente Zelensky. Entonces, aquí tenemos un instrumento que ha sido utilizado de una manera eficiente, y además tenemos dos partidos desgastados que vienen de una guerra y que de una forma u otra venían con esa debilidad. Se les dijo a ambos que ellos debían de haber replanteado sus marcas, porque las marcas de ellos nacieron con la guerra. Venían manchados de sangre y tenían ese lado vulnerable en términos de comunicaciones, ambos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, Arena no fue un ejército como fue el FMLN, pero estuvo íntimamente vinculado a operaciones y aparataje, digamos, de instrumentos de una forma u otra que aplicaron brazos armados de manera indirecta. Entonces, yo creo que aquí hay un punto, y eso es lo que quiero que me ayude, que me amplifique con su visión. Aquí ha sido una comunicación, podremos no gustarnos, podrán no gustarnos, pero es una comunicación bien manejada. En un contraste, una situación histórica que rayó. El pueblo, si bien es cierto, es ignorante, porque ha habido, siempre nos hemos preguntado los expertos en comunicaciones cómo fue posible que el pueblo alemán, que era un pueblo altamente instruido durante la Segunda Guerra Mundial, haya sido manipulado a través de las comunicaciones. Entonces, no es tan fácil decir que porque el pueblo es un pueblo, digamos, con un bajo nivel de escolaridad, también es un pueblo que estaba cansado, ¿no le parece? Es un pueblo que estaba cansado de un discurso, y de una acción que era lo contrario del discurso. Usted y yo estuvimos de una forma directa interviniendo en estos campos y sabemos que se hablaba una cosa y se hacía otra. Puede ser que hoy continúe haciendo lo mismo, pero ha sido envuelto en un empaque diferente. Entonces, sobre este punto es que quisiera yo escuchar sus opiniones, porque a mí me parece, estoy de acuerdo con usted, hay una población que tiene un bajísimo nivel de escolaridad, hay una molestia, hay un enojo, hay una cultura también sobre el caudillismo, y hay una cultura que tiende hacia lo marcial, hacia lo militar, hacia el autoritarismo. Y este gobierno se ha disfrazado, ha creado una personalidad que camina un poco en esa dirección, pero eso es un punto mercadológico. Es un punto mercadológico fuerte. El pueblo ya quería un autoritarismo. O el gobierno simplemente se los entregó. ¿Cómo funciona aquí la cosa? El pueblo quería autoritarismo y el gobierno les está dando lo que quieren, o el gobierno ha creado una figura autoritaria y el pueblo la aceptó, o un híbrido de ambos. No, mira, lo que ha sucedido, vamos a ver, lo que ha sucedido es obvio el desgaste de los dos grandes partidos. Y aquí yo hipotéticamente podría creer que desarrollaron una investigación de mercado con los salvadoreños para tratar de identificar por qué no querían Arena, para tratar de identificar por qué no querían al FMLN. Y luego de eso, de ahí surgieron muchos mensajes.
de ahí surgieron la estrategia de Arena nunca más, o el FMLN nunca más, si son tan malos, porque habían descubierto que dentro de la población había un resentimiento de que confiaron en Mauricio Funes, que este es diferente, y soy otra cosa, soy de, confiaron en él y al final ya vimos los resultados. Y luego con Sánchez Serén fue peor. Entonces, cada una de esas cosas fue acumulando y acumulando y sirvió para crear todo lo que iba a ser la campaña. Y fíjate bien, no eran propuestas, porque Bukele no tuvo propuestas. Su plan Cuscatlán, tú lo vas a ver y no tiene absolutamente nada. Entonces, toda su campaña fue campaña de prestigio, campaña de odio, porque él sabía que en sus investigaciones, en sus sondeos y en sus tracking, los salvadoreños estaban cansados de eso, estaban cansados del nepotismo, estaban cansados de que ocuparan fondos públicos para los lujos. ¿Mm? Entonces, la gente de alguna forma transmitió eso. Y también hay que reconocer, en el tema de marketing político, tú vendes una esperanza. ¿Mm? Y esa esperanza es nunca más. Voy a meter preso al primero que robe algo. ¿Eh? Malditos los que negociaron con la pandilla. Y mira todo lo que ha pasado. Entonces, cuando ves ese tipo de mensajes, inmediatamente descubres que toda la investigación previa a la campaña fue sustentada desde la misma información de la población. Aquello que no querían volver a ver. Cuestionaron mucho, por ejemplo, el tema de los escoltas, el tema de las caravanas. Mira la caravana que andan ellos. Yo había visto caravanas grandes en Nueva York cuando llegaba el presidente de Estados Unidos a Naciones Unidas, que cerraban bloques y bloques para que entrara ahí una caravana hasta con ambulancia. Aquí este país es pobre y hemos visto caravanas que andan hasta con ambulancia. Entonces, de alguna forma, digamos, eh, atacar aquello que me han dicho o hablar de aquello que me han dicho que la gente le gusta escuchar. Y por eso tú ves incluso en diputados de la Asamblea Legislativa replicar y replicar y replicar frases, ¿ya? Bueno, es normal cuando esta Asamblea tomó posesión que los diputados le daban lo que tenían que leer. Entonces, estaba clara la directriz, estaba claro el mensaje, estaba clara, digamos, la forma de comunicar. O sea, esto lo que nos evidencia es que el aparato propagandístico de enviar mensajes estaba en todo, en todo nivel. Ahora, ¿qué va a pasar más adelante? Bueno, yo justo anoche estuve hablando con una persona que vive en Nueva York, que ha sido militante del partido de gobierno y se sentían engañados. ¿Sabes? A mí me causó risa. Yo, y yo le, ¿cómo te puedes sentir engañado? Sí, se había advertido anteriormente que esto podía llegar a suceder. Le respeto la Constitución, hoy no tenemos independencia de poderes en el país, el acceso a la información está, está cerrado ahora, entonces todos esos indicadores lo que te están diciendo es que esto es otra cosa. ¿Y cuál es el discurso? Fíjate bien hasta la habilidad para comunicar. ¿Y cuál es el discurso? No, a nosotros nos eligieron democráticamente para hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué te parece? ¿Mm? Claro, un ciudadano común y corriente escucha eso, es cierto, si nosotros lo pusimos ahí, tiene razón, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y ese, digamos, lo que muchos están diciendo, otros simplemente les es indiferente, ¿no? No les importa, no les presta atención, no es, digamos, temática que ellos puedan entender. Entonces, hay como un juego de palabras alrededor de esto que
como dicen algunos teóricos, repite, y se te va a quedar, ¿ya? Lo ves, y después lo vas a tratar de imitar, ¿ya? Entonces, de alguna forma, sí, la comunicación política, sí, todo esto que hemos estado mencionando, sí, digamos, tiene un horizonte bien claro, tiene un propósito bien definido, ¿verdad? Ahí surgen nuevas cosas que se van dando, van apabullando, y digo apabullando, o van, digamos, ahogando todas aquellas voces disonantes que no vayan en sintonía con el mensaje que ellos tienen, porque eso les causa muchos daños. Y ahí vimos lo que pasó ya hace un par de meses con un par de diputados disidentes, y digo disidentes porque los terminaron purgando, los terminaron quitando. Ya le quitaron el fuero, y lo más probable es que los van a terminar procesando. Y la historia en el sistema judicial ahora está bien clara, pues como no hay independencia judicial, entonces van a poder hacer lo que deseen. ¿Y eso es donde pasa? Pasa en régimen que no son democráticos, ¿verdad? Entonces, sí, el aparato, digamos, propagandístico, el aparato ideológico está cumpliendo eh, al pie de la letra el libreto. Ok, ha sido una conversación muy interesante, ya casi una hora, casi una hora, un poco menos de una hora, pero ha sido muy interesante sus opiniones, su experiencia, y hemos contrastado los tiempos anteriores con los tiempos presentes en términos de comunicación política. Ha quedado claro su punto de vista y definitivamente proviene de su experiencia, que me parece que es válida. Por esto, yo le estoy muy agradecido, y hoy mismo subimos esto al canal para que haya una diversidad de opiniones dentro del canal. Hemos tratado temas que tienen que ver estrictamente con marketing comercial, y ahora estamos tratando el tema político desde el punto de vista de alguien que tiene un recorrido excepcional en comunicación y marketing político, y que además tiene todas las credenciales para poder hablar con prioridad, con una capacidad, y me parece que es la persona idónea para haber opinado esta noche sobre estos puntos de vista. Estoy muy agradecido. Yo voy a compartirlo con usted en cuanto lo suba, para que usted también pues lo haga recorrer en sus amigos y en todos aquellos que puedan ser capaces de escuchar este mensaje, porque no siempre la gente es capaz de escuchar, digamos, los mensajes de la comunicación, especialmente a veces cuando no le endulzan el oído, ¿verdad? Y cuando no siempre son abiertos. Este canal es un canal abierto y está, digamos, dispuesto a escuchar la diversidad de opiniones que existe en El Salvador y más allá, ¿verdad? Entonces, bueno, le agradezco mucho. Algo antes de terminar, quisiera decir Ha algo sido, antes de... ha sido un gusto, Ernesto, estar conversando contigo. He tratado de hacer un recorrido, digamos, en lo que vivimos en la guerra, luego lo que hemos vivido posguerra, lo que hemos vivido ya fácilmente 20 años de un partido, 10 de otro, 30 años más la guerra. He tratado de hacer un esbozo así un poco general, pero sí con algunos detalles de cosas de cómo se manejaban las comunicaciones, cómo se manejaban los DIRCOM en aquella época, ¿verdad? Y un poco he tratado de hacer la aproximación a través de lo que he observado, de lo que he estudiado, de lo que he visto, he revisado, de lo que está pasando, digamos, en la actualidad, ¿verdad? Un poco en este gobierno, y justo retomamos también el tema de Ucrania. He tratado de hacer, digamos, eh, un recorrido a nivel de cómo pasaron las cosas y cómo han sido vistas desde mi punto de vista eminentemente técnico. Así que te agradezco por haberme invitado, te agradezco por compartir esta conversación con tus audiencias en tu canal, y estoy a la orden para cuando me quieras invitar de nuevo, podríamos hablar sobre una temática en particular o sobre un acontecimiento. Así que gracias, Ernesto.
Va a haber otra oportunidad. Vamos a hablar de términos comerciales, porque el término político, usted sabe, siempre causa muchas heridas en algunos, alegría en unos, heridas en otros, siempre se toca el corazón de alguien. Pero vamos a volverlo a tener porque ha sido una conversación súper interesante, escuchar las opiniones, como dije, de alguien que tiene una trayectoria más que válida y tiene además las credenciales. Entonces, vamos a hablar en su debido momento también de la comunicación comercial y va a haber definitivamente un segundo capítulo sobre esto. Quedamos muy agradecidos y como le dije, yo comparto con usted la edición de esto, que en general se va así abierta, no, yo no manipulo, la comunicación se va tal y cual, así, nítida, ¿verdad? Tal y cual sucedió, así se va, ¿verdad? Entonces, la comparto con usted un rato y esperamos que quedamos para una segunda invitación. Yo le hago saber cuándo, ¿verdad? ¿Le Con mucho parece? gusto, con mucho gusto. Gracias. Buenas noches.